Entonces, nuevamente bienvenidos a este evento de TESCAM en donde nos acompañan compañeros de diferentes universidades de La Salle, tanto de Colombia como de Perú, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia y Brasil. Bienvenidos, también nos acompaña el señor decano Julio César Sandoval, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Bienvenido, señor decano. Tienes el micrófono inactivo, Inge. Ahora sí, muchas Ahora. gracias, ingeniero. Muy buenos días para todos. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta mañana para participar en este taller práctico de fundamentos de AWS, una herramienta de muy alto nivel y de muy alto impacto que seguramente será de mucho beneficio para todos. Agradecer también pues al ingeniero Alejandro por el liderazgo de esta iniciativa, a nuestro conferencista invitado del día de hoy, y por supuesto a todos los participantes que toman de su tiempo del sábado en la mañana para participar en esta jornada. Como decía el ingeniero Alejandro, muy contentos de contar también con las universidades hermanas de la Universidad de La Salle, de los diferentes países de Sudamérica y Centroamérica. También esto es una iniciativa de poder ir creciendo nuestra red de universidades y de facultades de ingeniería y programas de ingeniería de tecnología y de ingeniería de software y de sistemas. Así que muchísimas gracias, desearles muchos éxitos en esta jornada, muchos aprendizajes y que todo marche muy bien. Muchas gracias, señor decano, y bienvenidos a todos. Esperé hasta último momento el día de ayer para generar los usuarios de AWS. Teníamos 135 inscritos. Espero que pues se hayan conectado y les tuvo que haber llegado un correo directamente de AWS. Si de pronto no les llegó, pues les recomiendo pues estar pendiente. Nosotros en un escenario que llamamos Centro de Experiencia Digital, que está en la web y disponible para todos, vamos a postular estos videos. Me escriben al correo joneira@lasalle.edu.co mencionándome que necesitan el acceso a la plataforma AWS para poderles gestionar que tengan el acceso. ¿Listo? No lo hacemos durante la sesión de pronto para los que no se inscribieron en el formulario previo, para no correr con tiempos y que no se vuelva solamente, sino tener una concentración dentro de la temática. Bueno, espero que a muchos les llegue, que a muchos les haya llegado y puedan aprovechar de manera práctica esto. Y pues, bienvenidos. Esta es una iniciativa, la iniciativa TESCAMP, es una iniciativa de la Universidad de La Salle, de la Facultad de Ingeniería, en donde nos centramos en nuestros tres núcleos problemáticos o énfasis del programa. Uno, desarrollo sostenible e innovación, que va dado pues hacia las nuevas tecnologías, hacia la creación de nuevas tecnologías. Otro que es inteligencia artificial, que va dada hacia la creación de la inteligencia artificial pues, para diferentes usos. Y el tercero que es nuevas tecnologías o tecnologías convergentes. Este TESCAM, el del día de hoy, donde vamos a hacer un taller práctico de AWS, va enfocado hacia ese núcleo problemático, hacia las nuevas tecnologías, ya que la tecnología en la nube, pues es algo que no solamente es moda en este momento, sino que es una necesidad para las organizaciones y pues para todos. Todos tenemos un correo en Gmail donde guardamos así sean las fotos y ya eso es nube. Entonces, sin más preámbulo y con la aspiración de que tengamos un evento súper próspero y que aprendamos mucho. Le doy la bienvenida al profesor Jefferson Urrego, quien es experto en AWS, también un experto docente en el área académica, también en el área empresarial. Entonces, bienvenido, profesor Jefferson, el auditorio es tuyo. Vale, muchísimas gracias, ingeniero José Alejandro. Muchas gracias por este espacio y como usted dice, claramente este espacio académico queremos que precisamente todos ustedes
lo aprovechen al máximo, vayamos por favor alistando un poco ese usuario que en los correos electrónicos les debió haber llegado para que aprovechemos al máximo este espacio. Hay un reto bien interesante que quiero que hagamos y es que al final de esta jornada podamos, muchos, los que lo logremos, los que no, pues igual queda la grabación para que lo intenten posterior, pero el objetivo es que al final podamos crear entre todos una página web diciendo que he terminado, he finalizado este Techcam y que podamos utilizar y ahondar en todos los servicios que hay dentro de AWS con esos fundamentos, ¿sí? Vamos a enfocarnos mucho en los fundamentos de AWS, pero claramente al final esto va a ser muy práctico y pues vamos a ver mucha temática. Profe, Entonces, discúlpame, te señor, interrumpo un momento. tranquilo. La participación en este evento es certificada, entonces por allí en algún momento en el chat les vamos a publicar un enlacecito de asistencia. En ese correo le va a llegar el certificado de participación en este evento, ¿vale? También, pues por allí en el chat ahora publicamos mi correo para que me escriban los que de pronto no se alcanzaron a inscribir. Y pues si en este momento usted dice, bueno, mi amigo no se inscribió, pero está chévere, invítelo, envíele el enlace de la reunión que va a ser certificado y pues vamos a aprender mucho. Qué pena, profe, muchas gracias. Ah, no, claro que sí. Gracias por la aclaración. Nada, vamos a arrancar con todo equipo. Compañeros, por favor me confirman en este momento si ya están viendo la pantalla. ¿Es tan amable? Ahí con unas manitos arriba. La idea es que también estemos muy Sí, señor, se ve activos. perfecto. La idea que también estemos muy activos con las reacciones, pues somos bastantes personas, pero que estemos muy activos con las reacciones para saber en el chat también ir escribiendo algunas consideraciones, sí, como para ir ayudándoles y de pronto ir llevando la temática muy, muy amigable, estar súper concentrados. Entonces, nada, aprovechemos el espacio y sin más preámbulo, iniciemos. Entonces, quiero arrancar esta intervención precisamente con una frase muy, muy poderosa. La tecnología es importante, pero lo único que realmente importa es qué hacemos con ella, ¿sí? ¿Qué hacemos con esa tecnología a la cual nosotros en este momento tenemos acceso, ¿sí? Desde nuestros celulares, nuestros equipos de cómputo y el conocimiento que en últimas adquiramos cada uno de nosotros, pues es importante para poder llevar a cabo y desempeñarnos digamos que en nuestro rol profesional dentro de una organización o dentro de un emprendimiento que quiera realizar. Esta frase muy poderosa de Muhammad Yunus, que es un economista ganador de Nobel de Paz por allá en el 2006, y que sin estar en el mundo de las tecnologías nos deja una frase muy poderosa a la cual yo invito a todos ustedes a que precisamente hagamos con la tecnología cosas interesantes que generen frutos de cara a nuestro profesionalismo. Entonces, listo. Por favor, me confirman ahí si ya va pasando. Ya, por acá. Listo. Entonces, a nivel de temáticas y de cómo vamos a abordar este campamento tecnológico, el inicio de un viaje a la nube en fundamentos de AWS, ¿sí? Este es el inicio. Sé que para muchos, o de pronto algunos ya conocen o han escuchado qué es la nube, qué es AWS, pero como precisamente vamos a abarcar todo el tema de fundamentos, entonces para mí es importante que nos quede muy claros los conceptos y por esto es un inicio, ¿vale? De ese viaje que van a empezar ustedes a desarrollar hacia la nube, ¿sí? Hacia entender qué es la nube, cómo funciona, esto para qué nos puede generar valor en una organización, a mí como profesional, cómo me va a generar valor para mi futuro, ¿sí? Que quiero abarcar como profesional en el ámbito de la tecnología. Entonces, nada, me presento, mi nombre es Jefferson Urrego. Soy ingeniero de sistemas, tengo una especialización en gerencia de tecnología, también tengo una maestría en gestión de sistemas de información y proyectos tecnológicos y pues tengo ya
más de 20 años de estar en el sector de las tecnologías, en el sector educativo, ¿sí? También he participado en proyectos de construcción y de migración de servicios hacia la nube de AWS y entonces espero poderles aportar todo esto el día de hoy, este conocimiento para que nos llevemos esos fundamentos y de aquí salgamos como con esa chispa e iniciativa para empezar a certificarnos en varios temas en AWS, seguir una ruta clara de cómo de pronto puedo yo llegar a generar valor como profesional y cómo puedo de pronto armar ese camino hacia este viaje a la nube, siendo pues estudiante y poder aprovechar los servicios de la nube. Entonces, los temas muy fáciles que vamos a ver el día de hoy, sí, obviamente vamos a ver mucha temática, pero yo quise simplemente como abordarlo un poco en esta contextualización. Entonces, lo primero es que vamos a hablar un poco de la introducción en la informática en la nube, sí, entender esas bases sólidas para que me empiecen a entender cada vez más lo que les voy diciendo dentro del proceso de aprendizaje. Dos, las ventajas de la informática en la nube, sí, vamos a ir hablando precisamente de esas ventajas y qué sirve en qué me sirve esto de estar en la nube versus estar de pronto o comprar servicios o comprar equipos, infraestructura. Vamos a empezar a hablar de AWS, vamos a empezar a familiarizarnos con la consola, entonces por eso el favor de que vayan buscando su correo. Igual ya vamos a tener un espacio precisamente para explicarles cómo vamos a acceder a la consola. Vamos a iniciar la consola, sí, ese es uno de los pasos. Vamos a explorar esta consola, vamos a empezar a generar servicios, vamos a empezar a mirar qué significa cada uno de estos aspectos importantes dentro de la consola, entender estos principales servicios, ¿vale? Vamos a abordar en los principales servicios que normalmente se utilizan y entender un poco a nivel de fundamentos cómo está creada esta consola y cómo sin ser ingenieros, sin tener una experiencia en nube, podemos de manera práctica poder entender cómo funciona por debajo, no sé, un servidor web, un servidor de almacenamiento, ¿sí? Empezar como a llevar estos conceptos muy importantes de la nube, eso que decía el profe al comienzo, que uno dice que guarda su información en la nube, ¿cierto? Entonces, pero, ¿a dónde estoy guardando la información? ¿Qué es lo que yo estoy guardando en la nube? Entonces, nada, y practicar, practicar y practicar, ¿sí? Vamos a tener la consola, yo voy a ir haciéndoles el paso a paso, ¿cierto? Les voy a compartir también a través del chat documentos relevantes para que ustedes también tengan y que si no lo logramos en este ejercicio, pues se queden con el material y como tienen acceso a la consola, pues puedan terminar al finalizar. Pero la idea es que también lo podamos hacer en este espacio. Ese es el objetivo y eso es lo que nos tenemos planteados para el día de hoy. Listo, entonces vamos a arrancar con toda esta primera parte. Es importante que todos estemos súper atentos porque vamos a empezar ya a tocar temas de fundamentos de la nube y pues para eso obviamente debemos saber qué es la computación en la nube, ¿cierto? Entonces cuando nos hablan de, oiga, venga, ¿qué es la nube? ¿Sí? Esto cómo se come. Entonces quiero que por favor todos ahí muy súper atentos en el chat me pongan una palabra, una sola palabra, ahí rápidamente, una palabra de pronto qué se les ocurre que es la computación en la nube, sí, qué es eso de nube, con una sola palabra, porfa. Ahí en el chat todos súper activos para que empecemos a interactuar. Entonces, listo, excelente. Entonces ya empiezan a escribirme por acá almacenamiento, integración, guardar información, súper bien. Data, excelente. Es disponibilidad, ok, qué chévere ese punto de vista. Es virtualización, claramente. Servicios informáticos, listo, ahí son dos palabras, pero súper válido. Capacidad de cómputo vital, agilidad, servicio, internet, bases de datos. Mire, qué chévere. Tenemos palabras y frases en donde ya con ello estamos como generando, mire, negocio, miren, lo ven más hacia arriba. Múltiple acceso, información, excelente. Muchas gracias de verdad por esa participación. Entonces, claro, ahí es cuando entonces hay unos famosos memes
cuando hablan de nube y personas que no conocen el tema. Entonces, en esta primera imagen vemos cómo está tratando de subir los archivos a la nube, ¿cierto? Entonces, como esa contextualización de que la nube queda en el cielo. ¿Sí? Lo mismo por acá, mira el cielo, de ahí vienen los ordenadores. Entonces, realmente no es tan así, ¿vale? Entonces, no es lo que de pronto algunos, o no todos, ¿no? No necesariamente está pensando en que la nube o la información o nuestra data está en el cielo, no necesariamente, ¿sí? Entonces, los archivos no están en el cielo, ¿sí? Pero sí están en lugares en donde precisamente se crearon para que tenga, por allí alguien colocó, estén disponibles, siempre la información sea confiable, ¿cierto? Íntegra, bueno, principios de la seguridad de la información que por ahí algunos ya deben saber. Entonces, pues nada, básicamente la computación en la nube es la entrega de demanda de potencia de cómputo, ¿sí? Bajo demanda. Eh, ahí lo colocaban, bases de datos, almacenamiento, aplicaciones, virtualización de cómputo, ¿cierto? Y lo que nosotros nos podamos imaginar, de verdad, lo que nos podamos imaginar y hasta lo que no nos podamos imaginar, que se pueda hacer realmente en la nube o en la capacidad digamos, en este caso que vamos a hablar de AWS, que es uno de los pioneros en todo el tema de computación en la nube, pues precisamente hay muchos recursos, muchas soluciones que ya están en la nube y que a través de Internet, ¿cierto? Es súper clave que a través de Internet accedamos a esos recursos por pagar por usar. ¿Listo? Entonces eso es como, no sé, el recibo del agua, de la luz, ¿cierto? Entonces va llegando como tal, o utilizo el servicio y al finalizar del mes pago por mi servicio, que es muy diferente a de pronto comprar un servidor, comprar un equipo porque quiero montar un servicio local, ¿cierto? Es muy diferente tener, digamos que, la manera de usar la tecnología. Entonces, en este caso, pues no es que esté allá en el cielo, nada por ese estilo, simplemente son data centers, ¿cierto? Data centers, centros de cómputo diseñados por, en este caso, AWS para guardar la información, para disponibilizar los servicios que nosotros queramos utilizar y que muchos de los servicios que actualmente existen grandes en el mundo, pues están precisamente hosteados dentro de los data centers que tiene AWS por todo el mundo. Por acá voy a ir precisamente cambiando un poco como la pantalla para ir llevando este tema de práctica. Sí, entonces, por ejemplo, aquí encontramos la información general. Aquí les voy a ir compartiendo claramente todos estos links por el chat en donde en este primero vamos a ver que AWS pues está en 36 regiones lanzadas, tiene más de 114 zonas de disponibilidad, ¿cierto? Puntos en donde se concentran servicios específicos de AWS para el manejo de las latencias o cosas de ese estilo de acceso a la nube. Y pues aquí tenemos un mapa ya global y unos puntos que nos empieza a indicar en dónde tenemos o en dónde existe la cobertura de AWS para, digamos que, disponibilizar y comprar servicios de cómputo o de almacenamiento, lo que ya vamos a ir viendo en la nube. ¿Listo? Entonces, esto es bien importante. Por aquí también ponen que próximamente van a tener en, no sé, Alemania, por aquí sale en Taiwán, etcétera, ¿sí? En el sur de Sudamérica, en Chile, en Brasil precisamente, que es uno de los de que está más cerca a nosotros, pues ya hay servicios como tal de zonas de disponibilidad de AWS, ¿cierto? Que precisamente desde pues, los países que se encuentran cerca, en algunas ocasiones uno puede llegar a disponibilizar servicios o las latencias que ya se manejan en Estados Unidos pues son bastante bajas y se pueden llegar a configurar servicios allí. Entonces, esto es un poco acerca de a dónde está AWS y que no es el cielo, sino que son lugares
físicos en la tierra en donde hay todo un tema digamos que detrás de unos centros de cómputo en donde se validan muchos factores, ¿sí? Que el factor, por ejemplo, energía. Entonces son lugares en donde pues tienen redundancia eléctrica para precisamente tener siempre disponibilidad en los servicios, al igual del tema de refrigeración, ¿sí? De disponibilidad de copias de seguridad entre ese mismo data center, que para nosotros esa información que lleguemos a guardar en un servicio que compremos en AWS, nos sintamos tranquilos que en algún momento vamos a poder recuperar, ¿cierto? Pero algo que quiero que se empiecen a llevar aquí con esto que les voy a decir y es pues el tema de la seguridad de la información, el tema de la seguridad informática, etcétera, pues es una responsabilidad en últimas compartida que vamos a tener con AWS. De nada sirve de pronto yo acceder a los servicios de AWS, ¿cierto? Comprar, no sé, acceso a la consola porque necesito montar un servidor de una página sencilla, ¿sí? Que necesito empezar a estudiar o ustedes a nivel de estudio les dicen, por favor, monten un servidor web y pues necesitan empezar a montarlo y resulta que ahí tienen su tarea, tienen su trabajo de investigación o lo que vayan a ir haciendo a nivel práctico, pero pues el usuario y la contraseña que utilizaron para acceder a la consola, no sé, el correo y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya, entonces de nada sirve porque puede llegar a entrar otro intruso, un intruso y acceder a lo que ustedes ya configuraron y borrarlo. Ya, que se puede llegar a recuperar, bueno, sí, eso todo es posible en algunos escenarios, pero cuando uno pierde acceso a la consola, divinamente pueden afectar o cambiar configuraciones, ¿cierto? Que ya se tienen dentro de los servicios y afectar la operación total de un negocio, de una organización, etcétera. Entonces, por eso la responsabilidad compartida entre lo que puede hacer AWS y lo que nosotros podemos hacer o debemos hacer como usuarios finales, pues es algo a considerar. ¿Listo? Entonces, por acá, la informática en la nube permite dejar de considerar la infraestructura como hardware. Entonces, es sacarnos ese chip como organizaciones, como en algún momento ustedes lo van a hacer o lo son, líderes de sus emprendimientos, líderes de compañías que lo van a hacer, en donde, oiga, venga, van a seguir comprando infraestructura física, infraestructura como tal, de impactar el capital de la empresa, ¿sí? El CAPEX, ¿cierto? Impactar en, no sé, 9.000, 10.000 dólares en comprar un servidor, sabiendo que podemos empezar a implementar servicios en la nube en donde mensualmente llevo ese valor y no estoy como pensando un poco en esas, si ese servidor que voy a comprar me sirve, me va a dar la capacidad, voy a comprar el almacenamiento que me va a alcanzar para el servicio que yo quiero. Entonces, son cosas que debe uno empezar a plantear. En cambio, la nube le da a uno esa flexibilidad. ¿Cierto? Primera palabra clave, ser flexible. Entonces, si yo voy a montar un servicio web y me entraron, no sé, 100 personas, entonces, ok, ahí está disponible. No, pero resulta que ya después me entró 1.000.000 de personas a mi sitio y se me cayó. Pues en AWS voy a poder configurar entonces ese tráfico para que automáticamente se vaya escalando, ¿sí? Obviamente yo también puedo configurar ese techo, pero puedo ser más flexible, más elástico, ¿cierto? Cuando hablo de elasticidad es que puedo crecer y decrecer de manera muy rápida, ¿cierto? Con unos clics ya se puede simplemente crecer, ¿cierto? En, no sé, procesamiento, memoria RAM, capacidad de cómputo, ¿sí? O disminuir, porque al final, pues, ¿eso qué son? Son costos, ¿cierto? Son costos que me va a llegar en mi facturación. Depende de si crecí o no crecí. ¿Listo? Entonces, súper bien. ¿Cuál es el modelo tradicional que existe actualmente o que normalmente ha existido? ¿Cuál es el modelo tradicional versus el modelo cloud? Entonces el modelo tradicional nos dice que es infraestructura como hardware, siempre pensar en tengo que comprar un servidor, tengo que comprar almacenamiento y ponerlo, no sé, en una parte física dentro de una empresa, ¿sí? Hablemoslo de esa manera. Entonces se requiere espacio. Entonces, si yo lo voy a hacer de la manera tradicional, voy a comprar servidores para montar un servicio que necesito localmente, entonces requiero un espacio, un lugar adecuado donde yo pueda poner ese servidor que me costó, no sé, 10.000, 12.000, 15.000 dólares, ¿cierto? Y ese servidor pues no lo voy a dejar en un lugar donde todo el mundo tiene acceso, entonces se requiere un buen espacio, se requiere de un personal capacitado
para operar ese hardware, de una seguridad física, ¿sí? Lo que les decía, que no esté al acceso de cualquier persona que pueda llegar y interrumpir el servicio. Debe haber una planificación o una inversión de capital, ¿cierto? De decir, oiga, venga, este servidor me va a servir por cuánto tiempo, me puedo crecer y o decrecerlo. No, aquí ya cambia un poco la dinámica porque ya lo compré, ya lo tengo como un activo dentro de la organización. Tiene un ciclo largo de adquisición de hardware. Ok, lo que normalmente uno llama dentro de este tema de tecnología la obsolescencia, ¿cierto? Obsolescencia de los computadores, de la infraestructura. Entonces, normalmente uno lo lleva a 5 años, como el ejercicio que se hace. Obviamente hay servidores súper robustos que pues van mucho más tiempo, pero uno tiene que estar pensando en eso, en que si ahorita voy a comprar tecnología de manera tradicional, en donde me quiero ir, tengo los $15,000 para ir a comprar un servidor, pues estoy hablando obviamente de un servidor robusto, tengo el dinero, lo compro, pero en 5 años tengo que sacar 15,000 o quizás más, porque pues este tema también va creciendo a nivel económico. Entonces, eh, es importante tenerlo presente dentro de un ejercicio del modelo tradicional. No, 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 en este objetivo no quiero que el modelo tradicional todavía se utiliza, sí, todavía hay organizaciones que se utilizan, pero cada vez más la nube está generando mucho más valor precisamente por lo que les mencioné de esas ventajas. Le exigen aprovisionar capacidad mediante la predicción de picos y máximos teóricos. Entonces, cuando ya entramos a una organización en donde tiene una infraestructura local, ¿cierto? Pues hay estadísticas ya creadas para saber cuáles son los picos, los valles de una aplicación, ¿cierto? Entonces, cuando tiene una infraestructura, digamos que en este caso tradicional, pues uno como administrador de infraestructura, pues le genera más miedo porque pues tú tienes un techo es si le tiene, no sé, 200 de memoria RAM y si el servidor llega hasta ahí, llega a su 100%, pues de ahí ya no tengo nada más que hacer. La salida rápida, entre comillas, es ir a comprar más memoria RAM y mirar si el servidor admite la capacidad para ingresarla y eso genera una ventana de mantenimiento y eso genera una indisponibilidad del servicio y mejor. En AWS no, en AWS empiezo a crecer en caliente el performance de mi servidor que te configuré para X o Y servicio. ¿Listo? Entonces, precisamente algo que debemos empezar a llevarnos en nuestro chip es que la infraestructura tradicional se ve como hardware, ¿cierto? Es como la manera en que se está pensada es comprar hardware para utilizar un servicio. Y en la infraestructura de la nube, lo que se hace es pensar como software, es decir, que nosotros nos olvidemos de esa capa de hardware, ¿sí? Obviamente nos olvidemos entre comillas porque cuando uno está obviamente adquiriendo un servidor, pues ellos le van a decir a usted qué procesadores, qué memoria, etcétera. Pero ya uno no está pensando en qué debo comprar, sino qué configuro, ¿cierto? Tengo un abanico inmenso de posibilidades que con 3, 4, 5 clics ya voy a poder tener un mega servidor para un servicio que desee configurar. ¿Listo? Entonces, soluciones de software, entonces llevémonos, la nube son soluciones de software. Se puede cambiar de forma más rápida, sencilla, es más rentable que comprar hardware, claramente sí es más rentable, si uno lo lleva obviamente también en el tiempo. Eliminar tareas pesadas innecesarias, entonces uno puede monitorear mucho mejor un servicio que está en la nube. AWS precisamente nos da herramientas para nosotros empezar a monitorear los servicios y cada vez más optimizar costos. Entonces, vamos a empezar a tocar ya temas puntuales de servicios en la nube y empezar a tocar conceptos bien relevantes que existen en la nube. Entonces, para ello, lo primero que les voy a empezar a compartir, denme un momento a ver si por aquí les puedo ir dejando en el chat un archivo que quiero que empiecen a tener allí porque básicamente no me deja, profe, ahí, profe Alejandro, Inge, creo que no me deja compartir, entonces no sé si te lo envío a ti y tú me ayudas a compartirlo con los demás Sí, ahí por por el favor, chat. envíamelo y nosotros validamos cómo lo compartimos.
Listo, pero entonces ya, den un segundo, te lo comparto. Simplemente les voy a contar a todos qué es lo que les voy a compartir. Les vamos a enviar este archivo en donde vamos a tener un glosario de términos. Estos términos son los que yo voy a ir hablando durante el transcurso de la mañana. Algunos de ellos pues voy a entrar a explicarlos, otros no nos va a alcanzar el tiempo debido a la dinámica precisa del ejercicio en el que estamos. Entonces, pues que ustedes vayan y consulten. Ay, ven, aquí el profe acaba de hablar de, no sé, de VPC. ¿Qué es esto? Ah, es una red privada entre AWS para lanzar recursos de manera segura. Ah, es un Virtual Private Cloud, es una red. Sí, ok, un VPC es una red. Ah, ven, el profe está hablando de zonas de disponibilidad, es un grupo más de centros de datos. ¿Listo? Entonces, ya procedo a compartirles este material. Entonces lo dejo por acá. Te lo voy a enviar por mail, ¿listo? Para que ahí lo proyectes y de una vez te voy a enviar, profe Alejandro, unos Listo, archivos que tenía preparados para que a medida que vayamos avanzando yo te diría ahí para que los compartamos, ¿listo? listo, envíamelos y Entonces, lo compartimos. listo, muchas gracias. Entonces, nada, precisamente dentro del ejercicio que estamos haciendo, ¿sí? Dentro del ejercicio que estamos haciendo, lo que quiero es que se empiecen a familiarizar con estos conceptos que vamos a ir hablando durante el ejercicio de la capacitación y del Congreso de Tecnología en el que estamos. Entonces, listo. Continuemos por acá. Ya te los envié, profe, ahí para que porfa les compartas el de glosario. Vamos a empezar a hablar de modelos de la nube, ¿sí? Y el día de hoy, pues vamos a hacer un enfoque mucho mayor en infraestructura como servicio. Si nos vamos a centrar en la práctica que vamos a hacer, nos vamos a centrar en el IaaS, que básicamente el IaaS, como su palabra lo dice, infraestructura como servicio, pues, ¿qué es eso? ¿Cómo se traduce eso? Pues, por ahí creo que en las palabras que colocaron los compañeros lo pusieron y es virtualización. ¿Sí? Virtualización de computación. Entonces, si yo como estudiante me voy a comprar un Mac, porque necesito, no sé, para poder renderizar en mi software y poder crear o diseñar, etcétera, lo que vayan a hacer, pues no se compre el Mac, virtualicemos el Mac. Eso también se puede hacer, ¿sí? Es decir, o si el Mac me cuesta, no sé, 10 millones de pesos, pues ¿cuánto me cuesta? No sé, necesito hacer un proyecto y lo voy a sacar en un mes. Pues, ¿cuánto me cuesta virtualizar una máquina y un sistema operativo con un buen procesador, una buena memoria en la nube durante un mes? ¿Será que me optimizo costos? Entonces, son como el tipo de preguntas. Obviamente lo estoy colocando en un ejemplo muy, muy básico, pero pues esas mismas preguntas hay que hacérselas cuando ya vamos a montar un emprendimiento, vamos a montar un servicio o en nuestra organización requieren que se implemente X o Y servicio tecnológico, pues entonces uno entra y dice, ok, aquí hay una manera de hacer las cosas que es infraestructura como servicio, entonces pago por X infraestructura, necesito almacenamiento. ¿Cierto? Necesito almacenamiento para, no sé, para un servidor. Entonces, ok, voy a comprar 100 gigas, voy a comprar una tera, voy a comprar una peta, ¿sí? Ya estamos hablando ya cada vez los conceptos y el crecimiento de la información, ya empezamos a hablar de petabytes. Entonces, infraestructura como servicio es eso, es adquirir infraestructura para utilizarla y empezarla a configurarla. ¿Que se requiere de mayor conocimiento? Sí, se requiere de mayor conocimiento, pero el día de hoy vamos precisamente a crear un servicio en IaaS y se van a dar cuenta que es bastante fácil. El otro concepto de los modelos de servicio de la nube es el PaaS, ¿listo? Que es plataforma como servicio. Entonces, ahí uno se olvida de la infraestructura como tal, sí, se olvida de que tengo que configurar un servidor, no sé, un servidor en Windows Server, no sé, Windows Server o un servidor en Linux, en Red Hat, en lo que sea, Ubuntu, sus sabores y colores, sí, entonces me olvido de esa capa de infraestructura que tengo que configurar una red, que tengo que configurar un gateway de internet, que tengo que configurar, no sé, el firewall, cosas de ese estilo. Entonces, me olvido de eso y en la segunda, que es la plataforma como servicio, pues estaba más enfocada como a todo el tema de desarrollo, ¿sí? En donde me entregan una plataforma para que yo la utilice y sobre esa plataforma empiece a trabajar. Entonces, un ejemplo, en AWS
hay un concepto que se llama RDS, que es una base de datos relacional, que es una plataforma que ya le entregan a los ingenieros expertos en todo el tema de bases de datos para que simplemente empiecen a operar una base de datos sin necesidad de ir a instalarla. Entonces, si yo quiero tener una base de datos y desde ceros empezar a configurarla, pues debo utilizar un IaaS, que es una infraestructura como servicio. Estoy escuchando ¿un qué? Por favor, mutiémonos las personas Yo que vi el link que por ahí está están ingresando, por favor. en el. Yo no me registré, pero entré de un solo al link y ya. Eh, Creo que por acá Winston, listo, ya lo silenciaron, muchas gracias. Listo, ahí súper atentos también al micrófono para poder hacer aquí esto mucho más práctico. Entonces, les estaba diciendo que la plataforma como servicio nos ayuda precisamente a que nos olvidemos de la capa de infraestructura y simplemente empecemos a utilizar una plataforma para poder, no sé, desarrollar, montar una base de datos. Entonces me olvido de todo lo que debe llevar una base de datos por debajo, sino simplemente necesito una base de datos de Oracle, de MySQL, ¿sí? Y ya, y uno simplemente con unos clics ya tiene acceso a una base de datos para empezar a crear tablas, etcétera. Y el SaaS, que es software como servicio, el software como servicio no es más que ya utilizar servicios en la nube que están listos para un usuario final. Es así de sencillo. Entonces, Netflix, ¿vale? Cuando entramos nosotros a Netflix, pues estamos entrando a una plataforma, ¿cierto? Que ya ofrece un servicio, en este caso de video, y que puedo acceder de manera rápida, sencilla, a un solo clic y no tengo que empezar a pensar en que debo configurar XY. Entonces, ahora llevémoslo a un ámbito empresarial. Entonces, o a un ámbito, por ejemplo, educativo. Entonces, no sé, ustedes deben tener acceso a un e-learning, ¿cierto? A una plataforma donde van y presentan las evaluaciones, donde suben sus trabajos, etcétera. Entonces, esa plataforma, los ingenieros cuando entraron a validar, bueno, ¿cómo vamos a configurar esa plataforma de e-learning para que los estudiantes entren, carguen sus trabajos, etcétera? Entonces, ellos se sentaron a pensar en, oiga, la montamos desde ceros, ¿cierto? Es más, de aquí hacia atrás también hay otras, y es, compramos servidores para tenerlo físicamente, entonces no. Como pensaron ya en la nube, porque precisamente ya estamos hablando aquí de modelos en la nube, nos dijeron, venga, vamos a nosotros a configurarlo desde ceros, es decir, vamos no sé, configurar unos 3, 4 servidores, una base de datos, unos balanceadores, ¿cierto? Unos DNS para que la gente entre a través de un nombre. Vamos a empezar a hacerlo desde esta capa. Entonces, pues se requieren obviamente ingenieros, un arquitecto, etcétera, para empezar a diagramar y a configurar. O venga, vamos a hacer un híbrido. Entonces voy a empezar a montar servidores, pero a su vez le vamos a montar una capa que ya tiene AWS creada de, no sé, la base de datos. Entonces, una plataforma ya, montemos un Oracle que simplemente es, quiero un Oracle y ya, monte sus tablas y su bosquejo normal de relación, de entidad-relación, y ya, no tiene que pensar en que debe tener alguien para instalar la base de datos. O, o venga, ya existe un servicio de e-learning, llámese los sabores que existen en el mercado, digamos, el más común, un Moodle. Entonces ya existe un Moodle creado, ya simplemente es ir a configurarlo, darle, crear usuarios y empezar a crear profesores y empezar a crear cursos. Entonces, estos son como los sabores que existen y a medida o en la medida que uno selecciona o uno u otro, pues va teniendo más o menos control de los recursos de tecnología. Entonces, si queremos empezar a tener desde una capa más alta a nivel de ingeniería, acceso o seguridad de lo que estoy haciendo o tener un control mayor de lo que está corriendo mi aplicación, pues empiezo desde un IaaS. Pero si me quiero olvidar un poco de esa capa de infraestructura y simplemente yo quiero es que mis estudiantes ingresen al servicio de e-learning, pues entonces en este caso me voy por un SaaS en donde ya no tengo control del OTI, sino que mi plataforma siempre esté funcionando, ¿cierto? Entonces son esos sabores que se le pueden llegar a dar a estos modelos. Entonces por aquí hay un Profe, ejemplo. en el chat quedó una carpeta compartida donde están los materiales. Excelente, muchas gracias. Entonces, por favor, ahí en ese chat, estudiantes, vamos a ir, yo les voy a ir diciendo el material que vamos a utilizar, pues realmente son dos archivos por el momento, en donde el primero es este glosario que les dejé
para que lo empiecen a llevar y si hay alguna palabra que voy diciendo, pues ir a buscarlo acá o ir a consultarlo también nos podemos apoyar, obviamente en otras, en internet, etcétera. O también podemos ir utilizando el chat, de pronto dejar ahí algunas preguntas que vayan teniendo y a medida que vaya pudiendo en la posibilidad, pues las vamos respondiendo. ¿Listo? Entonces, a nivel de infraestructura, es importante que ustedes de aquí se lleven que en la nube, o sea, ya sabemos que la nube, entonces recapitulemos, ya sabemos que la nube es infraestructura, ¿cierto? Que está en lugares creados para tener una mayor disponibilidad de los servicios. AWS está por todo el mundo y tenemos capacidad para poder acceder a muchas de las tecnologías que nos tiene AWS. ¿Listo? Entonces, esa es la nube. Ahora hay modelos, ¿cierto? Modelos de servicio de comprar esa nube. IaaS, PaaS y SaaS. Llévense eso siempre porque de eso se va a hablar muchísimo en organizaciones. Esas tres siglitas son importantes para empezar uno a entender qué es la nube y qué sabor de la nube está. Entonces, si participan en reuniones por allá en las empresas o cuando estén en sus procesos de práctica, en el rol que estén, ay, venga, o sea que esto está IaaS, o sea que eso significa que aquí hay un ingeniero que está encargado de esos servidores. O venga, eso está en SaaS. O sea que debe haber un contrato que simplemente adquirieron ese software y ese contrato simplemente es para que ese software siempre esté operando. Entonces, son maneras de verlo. Entonces, IaaS, PaaS y SaaS. Y en este ejemplo, entonces, aquí a nivel de IaaS, entonces, pues servicios de EC2, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? En este caso en AWS, que es básicamente virtualizar computadores, virtualizar servidores a nivel de PaaS o de plataforma como servicio, que es muy enfocado, como les decía, a temas de desarrolladores, ¿sí? O a temas, digamos, en donde ya uno se quiere olvidar de la capa de infraestructura. Entonces, tenemos Heroku, bueno, ahí existen muchas soluciones y plataformas en donde simplemente a varios clics se accede a la información y se puede llegar a configurar sin pensar en esa capa de infraestructura. Y por último, pues tenemos los SaaS, que ya son servicios disponibilizados para utilizar. Entonces, el Teams, por ejemplo, en el que estamos ahorita, ya eso es un servicio que ya está, utilícelo. Google, Gmail, el Outlook, lo que tengamos, ¿cierto? Esos son ya servicios de SaaS, servicios tecnológicos creados como SaaS, para que una empresa que lo adquiera simplemente lo configure. Entonces voy a configurar el correo electrónico de la Salle en Google y entrego el servicio a mis estudiantes a través de Google para que ingresen a Gmail y ahí tengan su servicio de correo electrónico, por ejemplo. Entonces, la universidad se sentó y pensó, ok, voy a adquirir un servicio como SaaS, que lo hubieran podido hacer como IaaS. Claro, entonces tienen que administrar servidores, instalar servidores de correo electrónico, buzones, almacenamiento, o sea, hay muchas maneras de poder llevar proyectos tecnológicos. A veces la rueda ya está inventada y sale mucho más económico utilizar servicios ya creados. A veces no necesariamente necesitamos tener más control de lo que pasa en mi infraestructura. Entonces empezamos a utilizar como tal servicios que ya existen dentro de la nube de AWS. Y en esa premisa, pues también existen entonces los modelos de implementación de informática en la nube. Hay modelos en que se pueden implementar la informática en la nube y para ello entonces está tres conceptos importantes que también quiero que se lleven. El primero es la nube pública, que precisamente es AWS, los servicios que hay en AWS como tal. Esa es la nube pública que a través de Internet yo accedo al servicio y pues puedo simplemente empezar a configurarlo. La nube híbrida y la nube de infraestructura local. ¿Qué es la nube local? La nube local es cuando una empresa, una organización tiene su infraestructura tradicional, la que les hablaba al comienzo. Es decir, compran servidores, tienen su capa de red, tienen sus centros de cómputo. Entonces, todo lo tienen allí local. Y la nube híbrida no es más que la combinación entre la nube pública, entonces comprar servicios de almacenamiento para un servidor que tengo aquí de manera local. Entonces, eso se puede hacer. Entonces, yo tengo acá en tierra, sí, estoy hablando en on-premise, en mi centro de cómputo, tengo unos servidores, pero yo quiero comprar almacenamiento. ¿Será que puedo comprar almacenamiento en la nube? Pues claro, se puede comprar almacenamiento en la nube, pues lo único que necesitas es que este servidor tenga acceso a esa consola de AWS, bueno, a esa consola de AWS, no, a ese servicio de AWS para poder
compartirle, no sé, un disco duro a ese servidor y que allí se guarde la información, pero realmente la información se está guardando en la nube de AWS. Entonces, eso es lo que se llama como nube híbrida, que es el componente de los dos. ¿Listo? Entonces, por aquí nos están colocando, disculpa, profe, en el link, intentar abrir el archivo de Word, me parece un error, no abre. No sé, lo revisamos si quieres ya en este momento. Igual, ahorita yo les voy a compartir los archivos y también le pueden ir tomando pantallazos. ¿Listo? Sin problema, ya cuando lleguemos a ello. Lo importante es que tengan ahí su glosario para que se vayan familiarizando con algunos términos que de pronto voy diciendo y no explico. Entonces, aquí, por ejemplo, les doy una imagen en donde tenemos un data center del cliente a nivel privado. Entonces, el cliente A, ¿cierto? Tiene su data center interno, entonces él tiene ahí su nube privada, su nube chiquitica ahí dentro de su empresa, en Bogotá, en el centro, en el sótano del edificio X, ahí hay una nube privada, ¿sí? La nube pública que va a ser AWS. Entonces allí tiene servicios en diferentes zonas, la zona A, la zona B, no sé, tiene servicios en el norte de América, tiene en Asia, yo qué sé, donde haya configurado algunos servicios. Y la nube híbrida, que es más que combinar cosas que tiene acá y que tiene en la nube pública y empezamos a crear una nube híbrida que básicamente es algunas cosas en tierra, otras cosas en la nube y se va combinando tecnología. Eso se puede hacer y eso es muy común utilizarlo cuando las empresas están haciendo una transición, ¿cierto? Ese viaje que precisamente de esto se trata, este campamento tecnológico, ese viaje hacia la nube que se hace, pues a veces tiene que ser paulatino, de a poquitos. Entonces, empecemos con el almacenamiento, empecemos a guardar la información en la nube, entonces adquiramos servicios de AWS en la nube, ¿listo? Ahora bien, aquí vamos a ir ya cerrando un poco este tema de conceptos básicos, de cómo funciona este tema de la nube, qué es la nube, cómo es la tecnología tradicional versus la tecnología en la nube. Quiero empezar a entender. Entonces, aquí esta imagen es súper poderosa para que todos estemos atentos y es donde las similitudes entre AWS y la tecnología tradicional. Entonces, para que se pongan en los zapatos de un administrador de infraestructura, un administrador de tecnología en una empresa de lo que tiene actualmente de manera tradicional. Entonces, de manera tradicional, ¿qué se tiene? Entonces se tiene una capa de seguridad, ¿cierto? En donde hay un firewall, en donde hay unas rutas de acceso y pues hay unos administradores, unos usuarios configurados para. En AWS la seguridad se maneja a través del IAM, ¿cierto? Que es como el servicio que tiene AWS para precisamente crear grupos, usuarios, políticas, reglas de acceso a los servicios que se vayan configurando. Están las famosas ASLs, que no es más que crear reglas de entrada y de salida de tráfico, ¿sí? Entonces quiero sacar el puerto 80, admitir el puerto 80, etcétera, a través también de mis grupos de seguridad, ¿sí? Entonces, básicamente eso es como el homólogo de la infraestructura tradicional a la infraestructura de AWS. Entonces, en la tradicional hay que comprar un firewall, ¿sí? Hay que comprarlo físicamente, hay que tener un aparato para que me sirva de firewall y poder detener tráfico que viene desde Internet o que yo saco a Internet. En la capa de redes, entonces que el enrutador, que tengo que comprar los switches, ¿cierto? Que tengo que tener el conmutador, que tengo que tener toda mi capa de centros de cableado, etcétera. Que eso todavía existe. Obviamente eso no se va a reemplazar porque las empresas necesitan tener acceso a Internet, entonces eso va a seguir. Pero me refiero es a que los servicios que se llevan a la nube, precisamente, pues en este caso ya vamos a configurar redes dentro de AWS, que es la VPC, ¿cierto? Que es la red. Vamos a poder tener balanceadores elásticos, ¿cierto? En donde, ¿qué son los balanceadores? Que precisamente, oiga, llegó un tráfico súper pesado a nuestra red de AWS, el balanceador se va a encargar de mandar los paquetes al lado A, al lado B, para que el servicio no se caiga. En cambio, en una infraestructura tradicional, si yo llego al tope y no puedo recibir más tráfico, pues los sistemas se empiezan a caer. Listo, a nivel de servidores en las instalaciones, ¿cierto? Toda la capa de infraestructura de informática. Entonces, en una infraestructura tradicional, pues tengo los servidores, lo que hemos estado hablando. Compramos el servidor de $15,000 que les hablaba. Entonces, lo tengo ahí en el centro de cómputo de mi empresa, en el sótano de mi organización.
digamos que ya llevándolo a la nube, pues ya a mí ya no me interesa dónde esté mi servidor, pues entre comillas no me interesa. Yo tengo acceso a mi servidor a través de internet y eso es una instancia de ES2, ¿vale? Que para que vayan mirando ahí en el glosario, ES2, etcétera, que es no es más lo que traduce ese tema, es una máquina virtual, es un servicio de AWS en donde yo virtualizo una máquina. Y una AMI básicamente son plantillas, las plantillas para utilizar servicios. Entonces, eso también es súper chévere y súper interesante que lo entendamos. Cuando yo estoy en una infraestructura tradicional y si quiero instalar un servidor, pues ¿qué debo hacer? Debo tener el sistema operativo y debo tener no sé, el CD, la USB, como sea, y debo tener ese sistema operativo para instalarlo. ¿Listo? A nivel de Amazon, pues ya existen las plantillas. Simplemente con un clic, ¿qué sistema operativo quiere? Windows Server 2000, no sé, 20, 2018, R2. Selecciona. Hay una lista desplegable en donde uno va y selecciona esa plantilla. Eso es una AMI, ¿vale? Es el listado, son las plantillas de sistemas operativos. Quiero instalar Linux. Voy y selecciono Linux, ¿vale? Existen AMIs personalizadas. Existe una tienda dentro de AWS donde personas se encargan de crear AMIs. Entonces, por ejemplo, yo quiero una AMI en donde ya esté instalado yo qué sé, un servidor de archivos. Entonces compro un AMI en donde ya tenga instalado eso. Sí, hay personas que se dedican a configurar servicios y a venderlos en la tienda de AWS por XY dólares. Y por último, la capa de almacenamiento de datos. Entonces, en la capa de almacenamiento de datos, a nivel de infraestructura tradicional, pues yo tengo que empezar a pensar en que debo tener discos, ¿cierto? Debo tener mi SAN, con discos en arreglos y que es que uno sea redundante que otro, o en discos SAN o en una NAS que adquiero con algún fabricante para tener redundancia en mis datos. Todo eso existe y todavía sigue existiendo, pero ya en AWS, entonces ya, ok, ya tengo servicios que es con un solo clic puedo configurar un servicio de S3, que es uno de los más comunes, en donde pues tengo acceso a la información por internet, o puedo configurar un disco EFS, que no es más que un disco que puede crecer hasta cuando, digamos que yo pueda guardar límite de información sin tener problemas de la capacidad que tenga, y puedo compartir entre varios equipos ese almacenamiento sin salir a internet. Entonces, precisamente si alcanzamos el día de hoy, vamos a configurar un disco NFS y lo vamos a subir a una máquina Linux. Y Amazon EBS, que pues es, hagan de cuenta, el disco donde se instala el sistema operativo del computador, ¿vale? Eh, a nivel de lo que pasa en una infraestructura física y lo que pasa en la nube, es importante que ustedes se lleven de este campamento tecnológico que la nube me da muchas facilidades para configurar servicios de manera rápida, óptima, a un solo clic y pensando en el usuario, siempre en el usuario final. Listo. Súper bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Por favor, ahí vayamos colocando reacciones, vamos poniendo ahí manito arriba, por favor, de todo lo que hemos visto. Hasta ahora estamos arrancando, precisamente esta primera hora es para que nos empecemos a familiarizar con conceptos. Entonces ya vimos nube, ¿cierto? Ya vimos que existe la manera tradicional y la manera de llevar servicios a la nube. Entonces, hasta ahora estamos iniciando, esto es Sí, un abrebocas de lo que vamos a hacer. Por ahí les recomiendo, porfa, los micrófonos, por ahí se activó algún micrófono. Y nada, vamos entonces ahora a mirar algunas ventajas que es importante tenerlas presentes dentro de nuestro ejercicio. Y es una de las ventajas claves dentro de los servicios de la nube es que cambia los gastos de capital por gastos variables. Lo que les he venido diciendo. Ya no tengo que pensar en tener $15,000 en mi bolsillo, ¿cierto? O en la tarjeta de la empresa o sí, el dueño de la organización decir, uy, hermano, usted me va a hacer gastar $15,000, pero eso nos va a funcionar para el servidor que vamos a comprar. Y uno, sí, eso va a funcionar, no sé qué, así, solo por no tener conocimiento de tecnologías en la nube, en donde, pues, le podríamos decir, pues, si quiere, compremos un servidor en la nube, ¿cierto? Nos vamos a gastar, yo qué sé, pongámosle de 15,000, llevémoslo a $300 en el primer mes y ahí vamos mirando cómo funciona el servicio. Si no, pues lo cancelamos y no vamos a generar un impacto económico en la organización de primera.
mano. Entonces, inversión de los centros de datos según previsiones y se paga por la cantidad que se consuma. Entonces, empiezo a pagar por lo que uso. Si yo utilizo poquito, pues empiezo a pagar por eso. Si empiezo a crecer, pues empiezo a crecer y así mismo empiezo a pagar por eso. Si no me salió, pues decrezco, ¿vale? Economías de escala masivas. Debido al uso acumulado por parte de todos los clientes, AWS puede lograr mayores economías de escala y transferir ahorros. Entonces está la nube de AWS, los ahorros y eso en última se convierte en una facturación mensual. ¿Por qué ahorros? Porque cada vez que va pasando el tiempo, AWS se va dando cuenta de cómo nosotros estamos utilizando los servicios y asimismo nos va a ir dando tips de, oiga, venga, usted compró un disco o tiene un disco configurado y hasta ahora, no sé, un disco configurado de 1 tera y hasta ahora está utilizando 10 gigas y pues está pagando por 1 tera. Entonces, disminúyalo. ¿Sí? La misma herramienta o la misma consola AWS tiene herramientas, widgets, en donde le va diciendo a uno si estoy malgastando mi dinero, ¿vale? Evitar asumir estimaciones sobre la capacidad. Entonces, capacidad del servidor sobreestimada. Entonces, oiga, crecí, compré ese servidor, ¿no? Pues aquí se relaja uno un poco, ¿cierto? Porque en la infraestructura tradicional, pues me pueden pasar dos cosas, o que ese servidor esté subutilizado, o sea, lo compré, gasté los $15,000 y resulta que no estoy utilizando ni el 10% de lo que compré, o al revés, me gasté los $15,000 y resulta que no me alcanzó para el tráfico que yo quería. Y ahí nosotros como profesionales de tecnología, que en algún momento vayamos a estar enfrentados a estos desafíos, pues la podemos, entre comillas, embarrar, porque si nosotros fuimos los que dimensionamos qué se necesitaba para que operara ese servicio en Internet y no lo hicimos de manera idónea, pues nos podemos entrar aquí en problemas de presupuestos. ¿Listo? En cambio, en la nube, pues se ajusta. Eso es una llavecita, ¿cierto? Se sube, o pongámoslo más bien como abrir la llave del agua. Pues si yo quiero poquitica agua, cierro. Si quiero más agua, la abro. Y así mismo, pues pago. ¿Listo? Pero esa es la ventaja que entonces tendríamos de estar en la nube. Y obviamente aumenta la velocidad y la agilidad. Entonces, no es lo mismo entonces hacer una compra de un servidor que tengo que ir a comprarlo, no sé, en Estados Unidos y lo compré en Estados Unidos y me llega en 45 días y que llegue aquí a aduanas y que la importación, ¿cierto? Y que el servidor y lo tenga que legalizar y ya me llega a mí, etcétera, etcétera, y que el IVA y bueno, y todas esas cosas que pueden llegar a ver y resulta que ese servidor llega hasta dentro de 2 meses. En cambio, en Amazon tenemos a varios clics el poder configurar un servicio web rápido. Entonces, eso también nos da una facilidad, una velocidad en este mundo en donde cada vez todo tiene que ocurrir más rápido, ¿sí? En donde nosotros como ingenieros debemos aportar, ¿cierto? O como personas que estamos dentro del mundo de la tecnología, cada vez debemos ser mucho más rápidos en dar soluciones, pues la nube es un camino que nos va a ayudar a facilitar que esas soluciones sean rápidas, ¿vale? ¿Por qué? Precisamente por todos estos beneficios que les estaba hablando. Deje de gastar su dinero en ejecución y en mantenimiento de centros de datos. Entonces, que para tener, ¿cierto? Una infraestructura física, pues hay que tener una nómina, hay que tener ingenieros que sepan de ese servidor, que sepan de ese sistema operativo, que sepan de redes, sí, hay que tener cierta capacidad de personas para poder llevar a cabo. Hay que tener, digamos que hay que generar utilidades de esos servicios que hay que hacerle mantenimiento preventivo a esos servidores, limpiarlos, que el polvo, sí, hay muchos factores. En AWS se olvida uno de eso, ¿vale? Hardware, estar pensando a toda hora en el hardware, ¿sí? Que si hay que comprar procesadores, que si hay que comprar memoria RAM, no. Ya eso no, ya eso está mandado a recoger, ya ahorita es todo muy de monitoreo, cómo se está comportando mi servicio en la nube y cómo automáticamente puedo escalar, crecer o decrecer. ¿Listo? Y adquirir a escala mundial los servicios en minutos, que precisamente era de lo que les estaba ya comentando. En AWS, pues ya puedo yo implementar, ¿cierto? Infraestructura en la nube
en muchos lugares del mundo a unos solo clics. Entonces aquí, por ejemplo, pues les dejo entonces, ya les dejé este link en donde está la información general de la infraestructura, todas las regiones y las zonas de disponibilidad que tiene AWS en diferentes partes del mundo. También hay unos edge location, unas zonas locales, ¿sí? En donde hay unos servicios puntuales de AWS para facilitar el acceso a servicios. Esto se utiliza mucho para temas de tráfico de imágenes, de video, etcétera. Entonces es bien importante y pues nada, básicamente de eso se trata un poco de acceder a servicios en AWS. Ok, ya lo reenvío, dale, sin problema. De servicios de AWS en todas las partes del mundo. Entonces les voy a compartir nuevamente por acá el link de los servicios que tenemos para que empiecen a explorar el mapa de AWS y en dónde se encuentran a nivel de infraestructura. Ahí por ahí alguien ya me colaboró, muchas gracias. Y listo. Entonces,